Hola, soy Sebastián Salgado y te doy la bienvenida a Mundo Extra por Extra TV, nuestro resumen semanal de noticias donde intentamos traerte los principales acontecimientos que están sucediendo en este mismo momento en nuestro planeta, pero con nuestra propia agenda geopolítica. Y en este cierre del 2024 tenemos que decir que lamentablemente se dio una continuidad sistemática del genocidio israelí contra la población palestina en su totalidad, pero sobre todo en la franja de Gaza, donde los bombardeos contra esta población que no tiene posibilidad de desplazamiento, no tiene posibilidad de defensa, han sido una de las acciones más contundentes de las cuales el mundo occidental ha ignorado, y sobre todo la prensa corporativa. Por eso quiero traerte lo que es el último informe de mi colega Huda Hegazi. Ella es una periodista corresponsal que está en la Franja de Gaza y envió este informe para la cadena Telesur en Venezuela, donde nos cuenta del último bombardeo israelí contra el último hospital que quedaba en funcionamiento en el norte de la Franja de Gaza. Mirá. El régimen de Israel ha vuelto a bombardear y atacar el hospital de Kamal Adwan en el campo de refugiados de Jabalia, en la zona norte de la Franja de Gaza, durante la operación militar terrestre que ya continúa por su día número 78 consecutivo. Pero acorde al director de este centro hospitalario, el doctor Hossam Abu Safia, de los continuos ataques que ha estado recibiendo este hospital, este ataque ha sido el más brutal y más severo, en donde el régimen de Israel ha estado atacando los edificios de este centro médico. Primeramente, el ataque comenzó hacia los edificios del centro médico de este hospital y sobre todo se dispararon bombas de sonido, además de bombas por parte del quadcópter israelí hacia las plantas de cuidados intensivos, así como la planta de maternidad, en donde varias personas resultaron heridas. Más tarde, estos ataques continuaron durante toda la madrugada hasta este mismo momento, en donde el ejército de Israel aún continúa lanzando misiles, lanzando bombas y sobre todo proyectiles de artillería por parte de los tanques del ejército de la ocupación. Según reportó el director de este hospital, el régimen de Israel durante el día de hoy ha estado lanzando bombas hacia los generadores de ese hospital, hacia el único tanque que quedaba activo en ese centro médico y el cual contenía combustible, además de los tanques de agua, y por lo tanto podemos decir que en este momento el hospital se ha quedado sin corriente eléctrica, se ha quedado sin electricidad y podemos decir incluso que este hospital ya ha salido fuera de servicio. Sin embargo, el régimen de Israel no solamente ha atacado a este hospital de manera directa, sino que también los alrededores de este centro médico, y hasta este momento se reportan la muerte de más de 5 personas dentro de ese hospital y en sus alrededores, además de la lesión de más de 20 de ellos, varios de ellos incluso personal del equipo médico. También el régimen de Israel ordenó la evacuación inmediata de este hospital, pero el doctor Hossam Abu Safia aseguró de que había personas que era imposible su evacuación. Estamos hablando de los bebés recién nacidos, también de las personas que se encuentran en las secciones de cuidados intensivos, aquellas personas heridas que tienen una dificultad para moverse, y por lo tanto estamos hablando que hay más de 150 personas en ese hospital que corren un grave peligro y que podrían ser directamente atacados o incluso podrían perder la vida debido a los ataques del régimen de Israel. Y por lo tanto el mensaje que se ha realizado en el día de hoy, sobre todo por parte del Ministerio de Sanidad palestino, ha sido un mensaje dirigido a la Organización Mundial de la Salud, a las organizaciones de derechos humanos, de que se debe de parar este ataque inmediato contra este hospital. El régimen de Israel, de manera intencionada, está atacando este centro médico y por lo tanto, después de esta gravedad y este brutal ataque, lo que se está pidiendo
aquí en la Franja de Gaza es que se debe de finalizar este ataque, se debe permitir que este centro médico siga funcionando, ya que estamos hablando que es el único hospital que queda activo en la zona norte de la Franja de Gaza, sobre todo con el recrudecimiento y el aumento de los ataques en el campo de refugiados de Jabalia, y en el caso en el que el régimen de Israel saque a este hospital fuera de servicio, la vida de todas las personas. Y así como te compartimos el informe de mi colega corresponsal, Huda Hegazi, desde la Franja de Gaza, quiero recordarte que ella, como muchos otros, son sobrevivientes de este año 2024 que intentan contarle al mundo lo que está pasando en este genocidio del ente israelí contra la población palestina, porque la manera de generar censura de Israel ha sido a través de la eliminación física de los periodistas, ya que durante este último año han sido prácticamente 200 los comunicadores, periodistas, corresponsales, camarógrafos, editores que han perdido la vida a manos del ente israelí con acciones deliberadas contra ellos y no por el hecho de que haber estado cubriendo en momentos en que los bombardeos eran parte de la realidad, perdieron la vida en ese momento. Los periodistas y las periodistas han sido objetivos militares por parte del ente israelí y en esta última semana del año no ha sido la excepción, porque frente al hospital Al-Auda, frente al campo también de refugiados de Nuseirat, en un vehículo del canal Al-Quds Today, donde había un grupo de 5 periodistas desde donde transmitían en una unidad móvil, se fue convertido en un objetivo militar por parte del ente israelí que asesinó de un solo impacto a 5 colegas, según nos informa el Sindicato de Periodistas Palestino. Quiero compartir con vos el informe de la cadena china CGTN en español, donde nos dan cuenta de esta situación. 5 periodistas palestinos han muerto en un ataque aéreo israelí contra su vehículo en la Franja de Gaza. Los periodistas que trabajaban para el canal de televisión Al-Quds Al-Yum se encontraban en el interior de la unidad móvil claramente identificada como vehículo de prensa para informar desde el hospital de Al-Auda en el campamento de Nuseirat en el centro de Gaza. Israel justifica el bombardeo como un ataque de precisión contra supuestos militantes de la Yihad Islámica, una organización que considera terrorista. Desde el inicio de la ofensiva en el enclave palestino en octubre de 2023, se calcula que los ataques israelíes han matado a más de un centenar de periodistas. Mientras tanto, Hamás e Israel se culpan mutuamente de provocar retrasos en las conversaciones de alto el fuego, a pesar del optimismo de ambas partes en los últimos días. Importante recordar que el inicio de la Navidad está vinculada con la tierra palestina, con la ciudad de Belén, en donde en este momento prácticamente no se pudieron realizar peregrinaciones ni actividades religiosas y culturales por el cerco que tienen por parte del régimen israelí, y por eso desde la República Argentina y también desde otros países se realizaron una serie de actos para recordar la situación que se está viviendo en Palestina, no solamente en Belén, bajo el lema Navidad sin genocidio. Marcharon aquí, por las calles de la ciudad de Buenos Aires, con un imponente operativo militar que intentaba amedrentar a todos aquellos manifestantes que se solidarizan con la visibilidad de la causa palestina y que intentaron llegar a la representación, a la embajada del ente israelí, y la policía de la ciudad de Buenos Aires se los impidió. Sin embargo, los testimonios, las representaciones culturales que se dieron lugar, de alguna manera intentan mostrar la solidaridad desde Argentina para con el pueblo palestino una vez más y desde la ciudad de Buenos Aires. Te comparto este informe que hicimos para la cadena Hispan TV. Con un desproporcionado operativo policial de amedrentamiento a los manifestantes,
Los colores palestinos recorrieron las principales avenidas de la capital argentina como símbolo de apoyo a la resistencia en este país. Estamos en un momento muy difícil, ¿no? Los tienen acorralados a todos los refugiados en 15 kilómetros por hora y están bombardeando hace más de una semana, niños, madres. Ahí no hay terrorismo, terrorismo hay en el gobierno de Israel, que es el que ordena todo esto. Navidad sin genocidio es la consigna de esta manifestación en la ciudad de Buenos Aires, que ha intentado llegar hasta las inmediaciones de la representación del régimen de Israel en esta ciudad, pero que sin embargo han tenido que quedarse en las adyacencias, ya que un fuerte operativo de seguridad por parte de la policía de la ciudad les ha impedido continuar con la manifestación. El día antes de la fecha de Navidad me parece importante. Primero por una cuestión de que la celebración de Navidad hace referencia a Jesús, y Jesús era de Palestina, era palestino, y en este momento que Israel no está permitiendo la entrada a Jerusalén a cristianos, musulmanes, además de que siguen bombardeando niños. La imagen de Jesús en el pesebre de Belén recuerda a los miles de niños y niñas asesinados por Israel en esta misma tierra. Bueno, porque me parece como que el mundo no dimensiona el genocidio que se está llevando a cabo en Palestina y se festeja Navidad como si no estuviera pasando nada, y creo que hoy se cumplen 347 días del genocidio y 76 años de ocupación sionista en territorio palestino. Quienes viven la experiencia de conocer Palestina regresan con el compromiso de compartir esa realidad ocultada por la censura. Bueno, yo acabo de volver de Belén, donde estuve justamente siendo testigo de todo lo que está sucediendo allí, que es un cambio bastante severo desde el 7 de octubre. La gente está sufriendo porque han cerrado los accesos a la ciudad, no tienen trabajo, no hay turismo, no tienen ingresos, están completamente sediados. Y necesitan que alguien hable por ellos, que alguien se recuerde de ellos. Hay contabilizado 40.000 muertos, pero todas las organizaciones, incluidos los relatores de la ONU, dicen eso es incuantificable todavía porque hay debajo de los escombros y porque hay algo también que no se cuentan, que son los niños y las personas que mueren por falta de agua. Hay 4,5 litros de agua con heces y salada con la que están viviendo y sobreviviendo, digamos. Sebastián Salgado, Hispan TV, Buenos Aires. Mucha gente se pregunta cuál será el futuro de los y las palestinas, esta población civil que sufre en pleno siglo XXI este asedio contra su religión, contra su cultura y contra la vida misma, que ya se ha cobrado más de 50.000 víctimas civiles, en su mayoría niños, niñas y mujeres. Y en ese sentido es importante recordar que el éxodo de los palestinos también ha iniciado desde hace muchos años en la decisión de aquellos que deciden continuar su vida, buscar estudios, buscar un futuro en otras latitudes. Y en ese sentido, en Sudamérica, Chile ha sido uno de los países que ha recibido mayor cantidad de palestinos refugiados, y tal vez la existencia del club de fútbol con ese nombre, Palestino, es una muestra de ello. Pero hoy quiero contarte la historia de Aya Al-Hamidi, que los colegas de la cadena Al Jazeera en español retrataron con su trabajo en las universidades en Santiago de Chile, pero que al mismo tiempo ella recuerda su origen y se ha vuelto una de las voces emblemáticas en defensa de la causa palestina. Y por eso, en Chile, la conocen como la Palestina gritona. Te comparto el informe. Mi nombre es Aya Al-Hamidi, refugiada palestina en Chile. Lo que va a ocurrir ahora es una protesta. Una de las tantas protestas que hemos hecho para pedirle al gobierno que corte relación con Israel. Y Palestina es la causa de la humanidad. Y como ya me han llamado muchas veces la Palestina gritona, estoy aquí para gritar por la gente que no lo puede hacer. Estamos
mismo ir a la embajada, también podría atreverme a decir sionista de Estados Unidos, para pedir un cese al fuego inmediato. Lo más difícil de ser activista por Palestina aquí en Chile es por tanto sionismo que controla el país. He recibido algunos tipos de amenazas por vía correo electrónico. Me estoy exponiendo a la lista negra de Israel. Y una lista negra de Israel es como la lista del verdugo en sí. Y yo voy a luchar por Palestina hasta el día que me muera. Nos vamos en este auto a Chile. Mi familia vienen de Haifa y nosotros de Bagdad, Irak. Estuvimos viviendo en un campamento de refugiados en la frontera de Siria e Irak durante casi 3 años. Llegamos a Chile con mi familia en el 2008. El ENURBA con ACNUR tuvieron el proyecto de sacar refugiados. Era una ruleta que tú no sabías a dónde ibas y nosotros nos tocó venir acá. Recuerdo cosas buenas y cosas malas. De lo malo nace lo bueno. En esa época los militares estadounidenses estaban en la zona como que apropiándose de todo. El campamento fue, y es algo que nunca nadie de los que lo vivió va a olvidar. Era una longitud de casi, 7 kilómetros, donde habían más de 1000 familias. Allá no había colegios, todos vivíamos en carpas de papel, de tela. Si llovía, la tierra, porque estábamos en medio de un desierto, porque se volvía lodo y arrasaba con todo. En ese video apartado que todo el mundo debería tener. Ahora mismo estamos yendo a la Universidad de Chile, Casa Central. Vamos a encontrar algunos estudiantes acampando que tomaron la decisión de ponerse del lado de todos los estudiantes del mundo, diciendo un no al genocidio. Es increíble porque por primera vez se está haciendo una toma de alguna de las universidades chilenas por Palestina contra el genocidio. Mi abuela sobreviviente en Nakba. Crecí en un lugar donde me decían, no, simplemente es una guerra y va a pasar. Y llevo 23 años con la frase va a pasar y aún no pasa. Realmente sí tiene. Es libertad de expresión. Ella puede grabar a quien quiera que hay más de 50 estudiantes tomando un lugar para poner fin a un genocidio, cortar relación con las universidades genocidas. Ustedes dos están dando la cara por rectoría. Que venga rectoría completa a dar la cara. En 10 años más, en 15 años más, cuando te pregunten qué hiciste cuando se cometía un genocidio que literalmente está transmitido en vivo, ¿qué hiciste? Y como dijo la compañera, abstenerse no te vuelve ignorante, te vuelve cómplice. Espero que hayan servido de algo mis palabras, pero... Palestina para mí siempre ha sido una de las prioridades. Yo pienso que el 7 de octubre fue una cachetada que despertó a mucha gente. El mundo está viendo lo que realmente es el sionismo. Empecé a ver todo diferente. Ya no debes hablar, sino que actuar. Ya debes salir, hacer que la gente entienda la fuerza de lo que está pasando. Hola a todos y bienvenidos a Entre Olas de Palestina. Este episodio vamos a continuar nuestro viaje a través de la historia de Palestina. Mi podcast se llama Entre Olas de Palestina por la famosa frase desde río hasta el mar. Palestina vencerá. Capítulo a capítulo de hablar sobre la historia de Palestina, el trayecto que ha tomado desde la Primera Guerra Mundial hasta ahora, hasta hoy en día. Este es el ruido de la introducción. Vamos a explorar un periodo crucial en la historia de nuestra tierra amada. Así que prepárese para esta nueva aventura histórica y comencemos. Siendo activista necesito aprender todos los días algo nuevo para poder seguir abogando fundamentos y argumentos para que la gente entienda
y empatice con la causa palestina. Me gustaría estudiar Derecho, ya que considero esa carrera como una herramienta necesaria y fundamental para poder entender más lo que significa la causa palestina en términos políticos y así poder abogar no en solamente manifestaciones y protestas, sino que también a nivel mundial en casos como la Corte Internacional de Justicia y todo aquello que involucra que los grandes mandos tengan que decir sí o no con respecto a Palestina. Palestina tal vez sí sea libre, pero ¿dónde van a ir los judíos sionistas? Hay muchísima gente que ha nacido ahí, desde el 48 hasta hoy día, y esa gente Y en este 2024 que finaliza también se dio lo que es, después de prácticamente 10 años de resistencia en la República Árabe Siria, la caída del gobierno del presidente Bashar al-Assad. Diferente a las historias vinculadas a Occidente, de tratar de crear ahí una guerra civil que nunca existió, lo que sí estamos presenciando es una imposición de un gobierno occidental en la fachada de un grupo de musulmanes terroristas con vínculos directos con el ente israelí que se expresan a través de una nueva imposición política occidental sobre ese país. Y en ese sentido, parte de lo que es esta nueva gestión de gobierno empieza a generar represión sobre algunos sectores que todavía se siguen reconociendo leales a lo que había sido el gobierno de Bashar al-Assad. En la mayoría de ellos son pertenecientes a la comunidad alauita. Y en ese sentido también existen comunidades cristianas que también han sido reprimidas en lo que son la simbología de las festividades navideñas y han pasado a tener una persecución política en su propio país. Por eso quiero compartir con vos algunas de las últimas novedades y de qué manera quienes todavía se sienten representados por el gobierno que fue derrocado en las últimas semanas, en muchos casos están pensando ahora en abandonar el país. Te comparto el informe aquí. En Siria se han desatado manifestaciones de las minorías alauitas, después de que circulara por las redes sociales un video que mostraba un ataque por parte de los militantes y grupos armados pertenecientes a Hayat Tahrir al-Sham contra un santuario de esta secta en Alepo. El incidente provocó la fuerte condena alauita y la represión de los militantes, lo que dejó varios muertos y heridos. Entre tanto, los residentes de Damasco, la capital, llaman a la unidad y a evitar la discordia. Queremos tranquilidad primero. Todos somos un solo pueblo. No hay necesidad de todas estas cosas. Con los esfuerzos de la gente buena, el país estará más que bien. Mientras tanto, los grupos armados en el poder lanzaron una operación en la provincia de Tartus, bastión de la minoría alauita a la que pertenece el depuesto presidente Bashar al-Assad, tras enfrentamientos con manifestantes. El operativo, que dejó varios muertos de ambos bandos, ha generado una creciente preocupación y temor entre las minorías alauitas a raíz de la escalada de violencia y los ataques sectarios. Entraron en el barrio, empezaron a romper cosas, a vandalizar, a asaltar casas y sacar a la gente de sus casas. Escuchamos noticias, confirmadas por múltiples fuentes, de que en el puesto de control de allí detuvieron a todos los vehículos de servicio, autobuses y personas. Sacaron a la gente preguntándoles si son alauitas y luego procedían a golpearlos en la cabeza, el cuello y la espalda sin ningún motivo.
Los miembros de la minoría alawita denuncian las violaciones contra su comunidad, exigiendo paz, así como el cese de la discriminación y el sectarismo. Entregamos el poder al nuevo gobierno, nos mantuvimos unidos y les extendimos nuestras manos con amor, sinceridad y honestidad. Los consideramos nuestro gobierno y este Estado como nuestro Estado, este país como nuestro país. Pase lo que pase y lo que se nos pida, estamos preparados, pero ha habido muchas violaciones. Nos aseguraron y dijeron, ahora serán tratados con respeto, como una secta. Decir que solo son casos individuales ya no es válido. Esto también es algo en lo que ellos, como Estado, están involucrados y nosotros estamos con ellos. La situación es actualmente muy tensa en Siria. La violencia no solo ha sido emprendida contra los alawitas, la comunidad cristiana también ha sido atacada. Entre tanto, las autoridades han reforzado la seguridad en Damasco y en las gobernaciones de Homs, Tartus y Latakia, en medio de un toque de queda. Cristina Leiva con información de Narges Jalilpur, Hispan TV Noticias. Y otra de las noticias impactantes de la semana está vinculado a algo que ha pasado aquí en nuestra región, en Latinoamérica, más precisamente en Guatemala, donde las autoridades locales han logrado liberar a más de 160 niños que estaban cautivos en una secta judía conocida como Lev Tahor. Un grupo de personas que se reconocen parte de esa religión tenían bajo su poder a una serie de menores que en muchos casos las obligaban a tener relaciones sexuales no consentidas e incluso con embarazos forzados de niñas. Estas denuncias se pudieron llevar adelante por el escape de un grupo de niños que pudo huir de ese lugar, alertó a las autoridades locales y al acudir al lugar actuando de oficio, se encontraron con que la realidad denunciada era peor de lo descrito, porque incluso se encontraron en el lugar osamentas o restos de cuerpos de menores de edad. Esta secta tiene este tipo de denuncias incluso en otros países más allá de Guatemala, y ellos mismos han intentado generar una corriente contraria a los dichos de las autoridades guatemaltecas, aduciendo de que las acciones que ellos estaban llevando adelante estaban vinculados a motivos religiosos o bíblicos que ellos de alguna manera practican en ese contexto. Por eso te comparto aquí el informe desde Guatemala para ver de manera pormenorizada qué es lo que ha estado pasando en los últimos años en esta secta judía que se llama Lev Tahor, que tiene ramificaciones en diferentes lugares de América Latina y que fue creada en Israel en la década de 1980. Míralo acá. Momentos de tensión en Guatemala luego que 160 niños fueran rescatados por las autoridades de una secta judía ultraortodoxa. Familiares de los niños se apostaron el domingo frente al centro de atención a donde fueron llevados los menores y rodearon un minibús que transportaba a algunos de los niños. Según la Procuraduría General de la Nación, los miembros de la secta irrumpieron en el centro y lograron sustraer a varios menores, pero con la ayuda de la policía se logró localizar y resguardar nuevamente a todos. Los menores fueron rescatados el viernes por las autoridades de Guatemala de una finca de la secta Lev Tahor, que estaba en la mira de las autoridades por denuncias de abusos de niños, matrimonios forzados y embarazos de adolescentes. La comunidad niega las acusaciones y califica las investigaciones de persecución religiosa. Dicen mentiras con denuncias falsas, tenemos evidencia. Lev Tahor fue formada en la década de 1980 y sus miembros, que practican una versión ultraortodoxa del judaísmo, se establecieron en Guatemala en 2013. La secta se instaló en 2016 en el municipio de Oratorio, unos 60 kilómetros al suroeste de la capital de Guatemala, tras ser expulsada de un pueblo maya en 2014 por conflictos con los lugareños.
Las autoridades estiman que el grupo está conformado por 50 familias, principalmente de Guatemala, Estados Unidos y Canadá. Desde tempranas horas de esta mañana, la Fiscalía contra la Trata de Personas del Ministerio Público realiza una diligencia de allanamiento, inspección, registro y secuestro de evidencia en un inmueble ubicado en el kilómetro 94.5, aldea El Amatillo del municipio de Oratorio Santa Rosa, específicamente en la comunidad Lev Tajor. Esto en seguimiento a una denuncia presentada el pasado 11 de noviembre de 2024 por la posible comisión de los delitos de trata de personas en modalidad de embarazo forzado, maltrato contra personas menores de edad y violaciones cometidas por un miembro de esta comunidad judía. En seguimiento a los operativos realizados por esta fiscalía, se logró el rescate de al menos 123 menores de edad, entre ellos niñas, niños y adolescentes. Asimismo, fueron localizados indicios que fortalecerán las investigaciones en curso, entre ellos DVR, computadoras, dispositivos USB. Asimismo, en este terreno fue localizada una osamenta y es importante mencionar que las diligencias continúan en desarrollo. Estas diligencias se desarrollan con personal del Ministerio Público, de la Policía Nacional Civil, de la PGN, de la PDH, de Asombom, de la Unidad Canina y del Ministerio de la Defensa Nacional. Recuerde que se cuenta con un Ministerio Público fuerte y firme. Y seguimos en Centroamérica, pero de Guatemala nos trasladamos a Panamá, ya que ese país centroamericano ha aparecido en lo que son los discursos amenazantes de quien será el próximo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que por un lado dice que Canadá es una provincia que podrían anexarse, que piensan comprar esa isla inmensa que es Groenlandia, que acusan a los cárteles de la droga que están radicados en México como grupos terroristas que le podrían dar a ellos la posibilidad de incursionar tal vez militarmente sobre territorio mexicano. Pero al mismo tiempo, justamente en la misma semana en que se ha cumplido un aniversario de la invasión estadounidense a Panamá, Donald Trump estaba dando a entender a través de sus discursos de que los Estados Unidos podría intentar retomar el control de ese canal interoceánico, ante lo cual, lógicamente, los panameños salieron a manifestarse y sobre todo su presidente José Raúl Mulino ofreció una rueda de prensa para recordar que la soberanía de su país no está en disputa. Míralo acá. El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, cataloga de ignorancia crasa de la historia creer que su país no puede gestionar el canal. Así lo dijo después de que Donald Trump expresó su voluntad de recuperar el control de esta importante vía marítima. En este contexto, los ciudadanos realizan protestas en rechazo a la retórica de Estados Unidos. Y ahora me voy a dirigir a este sector del estudio para encontrarme con María Starostina, que se ha puesto en tema y nos tiene preparadas todas las reacciones que ha generado Donald Trump. ¿Qué tal, María? Hola, Garo. Hola a todos. Así es, hay toda una ola de reacciones tras estas polémicas declaraciones de Donald Trump sobre el canal de Panamá. Mucha indignación por parte de los políticos panameños y de los ciudadanos de a pie. Vamos a comenzar con el presidente de Panamá, José Raúl Mulino, quien dijo que cada metro cuadrado del canal y su zona adyacente es de Panamá y lo seguirá haciendo. También dijo que la retórica de Trump es una manifestación de ignorancia crasa de la historia. El presidente recibió apoyo de sus antecesores en el cargo, entre ellos la expresidenta Mireya Moscoso, quien ocupaba este cargo cuando Panamá pasó a administrar el canal. En un comunicado conjunto afirman que la soberanía e independencia de su país no son negociables. Y también se pronunciaron desde el ALBA, mostraron un apoyo incondicional y dijeron que este traspaso del control sobre el canal a Estados Unidos es simplemente imposible. También vemos la indignación por parte de los ciudadanos panameños, quienes este 24 de diciembre salieron a las calles a protestar contra esta posible medida. Aquí vemos una congregación frente a la Embajada de Estados Unidos. Vamos a escuchar los argumentos de los activistas. Adelante. Panamá es un territorio soberano
el pueblo panameño ejerce su autodeterminación. Aquí hay un canal, es panameño. Donald Trump y su delirio imperial no puede reclamar ni un solo centímetro de tierra en Panamá. Al inicio de 1903 se entregó por parte de la oligarquía vendepatria a perpetuidad la construcción del canal, la presencia militar norteamericana y las tierras adyacentes. Esto lo recuperó el pueblo panameño en las calles con su sangre generosa. Bueno, ¿y cuál es la retrospectiva histórica sobre este acontecimiento? Pues la idea de crear este canal surgió a finales del siglo XIX. En 1903, Estados Unidos y Panamá ratificaron el Tratado Hey-Buno-Varilla y en 1904 Estados Unidos empieza la construcción del canal. 10 años después, en 1914, por el canal transitó el primer buque. Y otro año destacable es 1977, cuando Estados Unidos y Panamá firman los tratados Torrijos-Carter. Entonces se estableció que el canal debe estar bajo la jurisdicción de Panamá. Y lógicamente terminamos con esta fecha, el 31 de diciembre de 1999. El control del canal pasa al país centroamericano. Entonces el canal es de Panamá, aunque Trump no lo quiera. Gracias, muchas gracias, María. Bueno, sobre este tema hemos conversado con Jorge Quijano, ex administrador del Canal de Panamá. Asevera que las amenazas de Donald Trump no representan un problema real porque no hay ninguna forma legal para que Estados Unidos pueda recuperar el control de esta vía marítima. Yo creo que las amenazas que ha hecho el presidente electo Donald Trump sobre recuperar el canal de Panamá porque no le gustan los precios que cobra, primero que nada es ilegal, o sea, no hay forma de hacerlo legalmente. Hemos ya obtenido, se ha visto en estos días, estos 2 días que han ocurrido desde esos comentarios del sábado, hemos visto cómo los países se han volcado a favor de Panamá y su soberanía sobre el canal de Panamá. Panamá es soberano sobre su territorio y el canal es parte de nuestro territorio y es una empresa estatal, pero es una empresa totalmente independiente del gobierno central. Está cubierta por un título constitucional que le da una autonomía financiera importantísima. Yo creo que estas controversias que se están dando son totalmente de retórica, más que nada, y que eso no va a llevar a ningún problema real. Estas amenazas o esa retórica de parte del presidente electo de los Estados Unidos ya la hemos visto en el pasado en otros temas, no necesariamente con Panamá.
con Venezuela, un puente en donde en el pasado y durante lo que fue el gobierno de Macri, la República Argentina a través de esa gestión intentó generar otras acciones de inteligencia para desestabilizar al gobierno bolivariano en lo que se conoció como la Operación Puma. Exactamente en ese puente, en el puente Simón Bolívar, entró un gendarme argentino que se presentaba a sí mismo como un turista que iba a visitar a su familia, que tiene supuestamente un hijo en Venezuela, pero que no se reconocía como parte de las fuerzas de seguridad argentinas, y cuando esto fue descubierto por las autoridades venezolanas, se lo detuvo para tener mayor información en ese contexto, ante lo cual las autoridades argentinas pidieron su liberación tratando de aducir esta historia sentimental vinculada al gendarme. Yo quiero compartirte primero un audio de Diosdado Cabello, ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, ¿sí? desde el inicio de este 2024, donde él da primero su punto de vista sobre lo que fue la detención de este gendarme argentino en el contexto político que te acabo de mencionar. Mirá. ¿Cómo les ha dolido eso? Una persona fue detenida. Le metes en su Instagram y le da la vuelta al mundo. Viaja por todo el mundo. Pero su sueldo es de $500. ¿Cómo lo logra? ¿Qué venía a hacer a Venezuela? ¿Cuál era su tarea aquí en Venezuela? Eso no lo dicen. Probablemente nosotros lo diremos en algún momento. Una persona amiga mía lo puede decir. ¿A qué venía Venezuela? Todos ponen una fachada, no, tenía su novia, su novio. Si usted se quiere casar, véngase para Venezuela. ¿Quiere conseguir un novio o una novia? Véngase para Venezuela. ¿Todos ponen esa excusa? Les dolió. Les dolió porque venía a cumplir una misión. Y no es que ha sido abortada la misión, no. Le hemos dado un golpe duro, gracias a los organismos de seguridad del Estado. Y nos amenazan también. La fascista Patricia Bullrich nos amenaza, eso será causa de guerra. Por Dios, declarar la guerra a los ingleses que le quitaron las Malvinas. Después de estas declaraciones de Diosdado Cabello, también desde la República Argentina se le dio continuidad a las acusaciones que desde Buenos Aires se intenta hacer en contra del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela, de su proceso electoral, aunque en la medida que avanzan las investigaciones, el gendarme argentino, todavía no queda claro si fue enviado específicamente por este gobierno o de alguna manera él podía llegar a estar teniendo alguna actividad personal que deberá realizar un descargo en ese sentido. Lo cierto es que en las investigaciones de hoy, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, emitió un comunicado. Te lo voy a compartir y lo voy a leer aquí mismo. Dice: gendarme argentino se encuentra procesado por vinculación a acciones terroristas en Venezuela. Dice el comunicado: habiéndose cumplido con los plazos procesales correspondientes según lo prevé el Código Orgánico Procesal, el Ministerio Público informa que el señor Nahuel Agustín Gallo ha sido detenido al haber intentado ingresar irregularmente a la República Bolivariana de Venezuela, ocultando su verdadero plan criminal bajo el ropaje de una visita sentimental. Sigue. En tal sentido, dicho ciudadano
se encuentra sometido a la respectiva investigación por su vinculación a un grupo de personas que intentaron, desde nuestro territorio, dicen en Venezuela, y con apoyo de grupos de la ultraderecha internacional, ejecutar una serie de acciones desestabilizadoras y terroristas. Sigue el comunicado. El precipitado imputado está a disposición del juez en base a lo establecido por nuestra Constitución y las leyes nacionales. El precitado imputado está a disposición del juez en base a lo establecido por nuestra Constitución y las leyes nacionales. Las declaraciones y acciones realizadas por el gobierno argentino, utilizando a los familiares del procesado, así como la resolución judicial tomada por la Cámara Federal de Mendoza, dejan clara la complicidad de las autoridades de esa nación en los planes subversivos que buscan atacar por cualquier vía al Estado venezolano y a sus instituciones legítimas. Finaliza. Esta Fiscalía, así como todos los poderes públicos, nos mantenemos firmes en el supremo deber de preservar y defender la paz, la soberanía, el principio de autodeterminación de los pueblos como pilares fundamentales sobre los cuales se erige nuestra República. Caracas, 27 de diciembre del 2024, lo firma Tarek William Saab, Fiscal General de la República. Hasta aquí esta situación de extrema tensión vinculado a este gendarme argentino detenido que quiso entrar con una fachada de turista a la República Bolivariana de Venezuela, lo cual seguramente generará mayores investigaciones y esperemos la colaboración de ambos gobiernos para conocer con detalle de qué se tratan estas acusaciones que Venezuela está haciendo sobre el gendarme argentino, teniendo en cuenta el contexto político que antes habíamos mencionado. Y es que tenemos que recordar, y es importante, que en las próximas semanas, el día 10 de enero, el presidente Maduro va a asumir un nuevo proceso en su presidencia y que en ese contexto desde diferentes países existen planes de desestabilización que incluyen acciones terroristas como las que vimos el 28 de julio pasado, el día posterior a la elección, donde murieron prácticamente 30 venezolanos a manos de estos grupos financiados, como dice el comunicado también, por la ultraderecha. Un ejemplo que quiero darte es lo que pasa en España, donde está, vamos a decir, refugiado, por ponerle algún término, quien fue el perdedor de las pasadas elecciones, el señor Edmundo González Urrutia, que está buscando una serie de apoyo de esos tanques de pensamiento occidentales, esas ONGs financiadas por Occidente, y que intentan rescatar algunos cadáveres políticos como el de Felipe González, que intenta ayudar, pero al mismo tiempo amedrentar a los venezolanos diciendo que ellos van a impulsar desde España la llegada de Edmundo González Urrutia a Venezuela en el contexto de la asunción presidencial. Te comparto estas palabras del expresidente español. Mirá. Bueno, desde el principio está solicitado. Es una garantía para poder moverse. Nos vamos a dedicar a eso. ¿Qué le parece la situación del fiscal general del Estado? Que, por favor, nos vamos a dedicar hoy a Venezuela. Esta situación con Venezuela. Desgraciadamente siempre se mezcla, ¿no? Pero bueno, yo voy a hablar de Venezuela. Gracias, presidente. Y de lo que podemos hacer. ¿Y qué pueden hacer? Bueno, gracias. ¿A que no? ¿A que no es posible imaginar eso? Pero es así. ¿Usted lo ve el 10 de enero? El 25 de octubre del 75. ¿Usted ve al mundo el 10 de enero en Caracas? ¿Cómo? ¿Usted visualiza, ve al mundo en Caracas el 10 de enero? Es posible, y él está decidido. Te digo, si yo tuviera que tomar las decisiones, lo llevaría en un avión como lo trajimos. Y lo llevaría en un avión y yo estoy dispuesto a acompañarlo. ¿Qué crees que como Edmundo González no nos ha respondido? ¿Cómo valora usted las gestiones que está haciendo José Luis Rodríguez Zapatero? Yo eso no lo valoro, porque
como dicen que soy menos de izquierda porque no me gustan los tiranos. Presidente, sobre... Y hablábamos de terrorismo y parece increíble, pero en la lista de países promotores del terrorismo para los Estados Unidos, Cuba está y es todavía uno de ellos, y es esa una manera de tener una excusa para darle continuidad a lo que es ese bloqueo sistemático y unilateral que impide el normal desarrollo de lo que es la vida económica de ese país caribeño, y que por eso en los últimos días, con el presidente Díaz-Canel al frente, donde también estuvo Raúl Castro, se generó una movilización imponente por las calles de La Habana frente a la representación, a la embajada de los Estados Unidos, para pedir fin al bloqueo, pero también que quiten a Cuba de la lista de países promotores del terrorismo. Mirá el informe de nuestros colegas de Prensa Latina. Con las palabras del presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, dio inicio en la capital cubana la marcha contra el bloqueo. Cientos de miles de cubanos, acompañados de banderas y llenos de patriotismo, marcharon frente a la Embajada de Estados Unidos, representando el justo reclamo de todo un pueblo. Cuba jugó un papel muy importante, apoyar nuestros derechos, apoyar el derecho de lucha del pueblo palestino, y por eso nosotros estamos también aquí apoyando al pueblo de Cuba, porque el pueblo de Cuba estuvo siempre con nosotros. Yo creo que Cuba lo que ha hecho es darle el apoyo a Colombia para conseguir la paz. Y ha sido un apoyo muy bueno, a pesar de todas las diferencias que pueden haber en Colombia, todos los esfuerzos que se han dado. Creo que el impulso que nos ha dado ahorita Cuba. Yo creo que el bloqueo frente a Cuba es muy injusto y podemos verlo en la vida diaria aquí como estudiantes, afectando no solamente a nosotros, pero también al pueblo cubano, y realmente es una injusticia porque el pueblo no merece eso. Y lo haremos cuantas veces sean necesarias. Que el pueblo de Cuba no puede estar en una lista de países patrocinadores del terrorismo, porque Cuba es un país de amor, de paz, de solidaridad. Nosotros hemos dado solidaridad a todos los países del mundo, apoyando en la medicina, apoyando en la educación y apoyando en todo lo que sea necesario. Que Cuba saca de esa supuesta lista donde se encuentran países patrocinadores del terrorismo y también de ese bloqueo que lleva tantos años en nuestra tierra. El acontecimiento de este viernes tiene lugar justo 20 años después de que el comandante en jefe Fidel Castro presidiera en la tribuna antiimperialista una gigantesca marcha para rechazar las medidas de corte fascista dirigidas a recrudecer el bloqueo. Marcha para demostrar que los jóvenes seguimos con los pensamientos que nos inculcó Fidel y que hay que luchar para el mejoramiento no solo de nosotros los jóvenes, sino de los niños que vienen en camino y de esa nueva generación que necesita libertad, necesita oportunidades y necesita que se escuche su voz. Y es un legado, ¿sabes?, que viene de atrás, que nos inculcó Fidel, pero más atrás está José Martí y una serie de mártires que han dado la vida por esto, ¿entiendes? Y el bloqueo sí, el bloqueo afecta. Y nada, y es para adelante todo el tiempo. Yo marcho porque estoy en descontento con la ley arbitraria que presenta el presidente de los Estados Unidos, que quiere la guerra para todo el mundo, que quiere el bloqueo para nuestro país, para que nos ahoguemos económicamente, monetariamente, a ver si hay una sublevación y puede salirse con la suya, pero no lo va a lograr, porque siempre estaremos presente a nuestro comandante, que nos dijo que siempre venceremos. Para mí esta marcha representa la continuidad histórica de la revolución a la que le he dedicado toda una vida desde los 10 años de edad y tengo 74. Y esta es la reafirmación del poderío de nuestra revolución, la unidad del pueblo. La marcha en la capital cubana es una demostración del espíritu de lucha y de victoria del pueblo cubano, heredados de las pasadas generaciones que pusieron como primera prioridad a la patria. Lisette Márquez, Prensa Latina, Televisión. Como siempre, muy bellas las imágenes que nos llegan desde Cuba, el fervor de la gente, el entusiasmo
por ser protagonistas de ese proceso político que de alguna manera sigue siendo guía en diferentes lugares del mundo y no solamente aquí en Latinoamérica. Por eso quiero contarte de que en el mes de abril de este año que está iniciando vamos a ir a Cuba para ser parte de lo que es el rompimiento a nivel turístico del bloqueo económico que quieren imponer sobre ese país, y desde nuestras posibilidades, desde este pequeño espacio y con todas las personas que quieran ser parte de ese proyecto, vamos a salir desde diferentes ciudades para estar en La Habana aproximadamente el día 10 de abril. Así que estás invitado, comunicate y fíjate bien ahora cuando terminemos que entre nuestros auspiciantes está Ogiono Viajes, con quienes vamos a estar coordinando todo ese proyecto para que juntos y juntas podamos estar en Cuba en el mes de abril. Te agradezco por compartir este espacio que es Mundo Extra por Extra TV y también por haber estado con nosotros durante este 2024. Nos vemos la próxima semana.